Bueno, mi hermano, Dios les bendiga. Una vez más, le damos gloria a Dios porque nos permite reunirnos una semana más en su santo nombre para poder seguir aprendiendo de su palabra, pero sobre todas las cosas, mi hermano, para tener un tiempo de coinonía, hablando la palabra de Dios, adorando su santo nombre, deleitándonos en su presencia y practicando lo que va a ser algún día una gran adoración corporativa en donde estemos todos delante de nuestro Señor como un solo cuerpo, deleitándonos en su presencia, como bien Él nos promete. Y hoy, mis hermanos, vamos a darle continuación a nuestra predicación expositiva del libro de Romanos. Y la porción de la escritura que traemos hoy, mis hermanos, está en Romanos 8, versículos 18 al 27, y el título o el argumento que traemos para hoy, en el cual queremos enfocarnos, mis hermanos, es ver la gloria venidera que les espera a los creyentes, es decir, nuestra esperanza bendita. ¿Y por qué esto? Mis hermanos, vamos a primeramente hacer nuestro resumen de la semana pasada para conectarnos, para, como hemos acostumbrado a mantener ese hilo contextual, esa línea melódica de lo que venimos conversando en la palabra, y así no asegurarnos de que no nos estamos saliendo de lo que la palabra en realidad, lo que el libro de Romanos nos está diciendo. Primeramente, recordemos que Pablo nos decía en la semana pasada que somos deudores del espíritu de vida en Cristo y no de la carne. Con el propósito de que sirvamos a Dios en el espíritu y no en la carne. La gracia siempre ha precedido la instrucción. Eso lo vimos como un patrón bíblico desde, mis hermanos, desde que Dios nos creó con Noé, con Abraham, con David, con Israel y con nosotros. Siempre la gracia, Dios siempre se acerca, mis hermanos, nos libera, nos da gracia, nos da amor, luego nos da unas instrucciones para que sea por amor y sea influenciado por su carácter. Porque lo que hace la gracia, mis hermanos, es revelarnos el carácter santo, amoroso, justo y bueno de nuestro Dios, que no tiene necesidad de crearnos, no tiene necesidad de amarnos. Él pudiera subsistir en sí mismo porque Él es la vida, Él es todopoderoso, Él puede existir en sí mismo, mis hermanos, no depende ni de ti ni de mí, pero Él ha decidido en su amor crearnos a su imagen y semejanza para que portemos su carácter, para que portemos su gloria, mis hermanos. Ha decidido compartir parte de sus atributos porque Él quiso reflejarse en nosotros, porque es un Dios amoroso de relación. Y esto, mis hermanos, lo vemos a través de la gracia, y eso es un patrón de comportamiento de nuestro Dios que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Vimos que hay dos posibles condiciones. Y esto quisiera hacer una corrección, que la semana pasada una hermana de manera correcta me dijo, yo dije, si usted ve en el video, la semana pasada, en el video anterior, en el minuto 43, dije que habían dos imperativos, pero no eran imperativos, eran sí condicionales. Dos posibles condiciones con dos resultados distintos. Si vivo por la carne, pues muero. Y si vivo por el espíritu, y si por el espíritu hago morir las obras de la carne, pues viviré, porque es lo que ha enseñado Pablo, mis hermanos. Y lo que ha enseñado la palabra de Dios, que una vez libertado de la ley del pecado y de la muerte, Dios nos puso su espíritu en nosotros, como bien profetizó el profeta Ezequiel, para que podamos andar en sus estatutos, en sus preceptos y en su palabra. Entonces tenemos estas dos posibilidades. Nos dejamos guiar por el Espíritu y tendremos vida y paz, ese shalom, esa plenitud que habla Dios, o nos dejamos guiar por la muerte, mejor dicho, por la carne, que nos dirigirá a la muerte. Dios nos dio la instrucción por medio de Jesucristo para que vivamos siendo guiados por el Espíritu. Esa es la instrucción que hay para la iglesia en el Nuevo Pacto. Los que son guiados por el Espíritu, Pablo nos dice que son hijos de Dios. Literalmente hablando, los que son hijos de Dios, los que hemos
aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ¿se acuerdan lo que dice Juan 1:12? Que les dio potestad a todos aquellos que recibieron el amor de Dios, que recibieron a Cristo en su nombre, de ser llamados hijos de Dios, y nos puso su espíritu, nacimos del espíritu, nacimos de nuevo, mi hermano, y él puso su espíritu en nosotros. Ahora somos hijos de Dios, y que la instrucción es de parte de Dios que vivamos como hijos. Ya Dios mostró su gracia, ya nos libertó de la ley del pecado y de la muerte, ya no estamos cautivos de la carne, mis hermanos. Ahora pues puso su espíritu y nos dice, vive en libertad. Así como pusiste tus miembros para vivir para el pecado, así ahora pongan sus miembros para vivir por la justicia, nos dice Pablo. Los que son guiados por el Espíritu, ya sabemos, son hijos de Dios. El llamado es a vivir según nuestra nueva identidad. Ya no somos esclavos, sino hijos. Estamos llamados a vivir con una nueva identidad. Cristo nos dijo, porque el esclavo no permanece en la casa para siempre, mas el hijo permanece para siempre. Los hijos de Dios somos coherederos con Cristo y miembros de la familia de Dios si padecemos junto con Cristo, nos dijo la semana pasada, la sección que estuvimos leyendo, mis hermanos, si padecemos junto con Cristo. Y recordemos que nos decía también el apóstol Pedro, que si vamos a padecer, si hay algo que vayamos a padecer en este mundo, que sea por nuestra fidelidad a Dios, no por ser malhechores, no por entremeternos en lo ajeno. Decía, entonces esto es claro tenerlo, o mejor dicho, esto es bueno tenerlo claro, porque estamos llamados a que si vamos a padecer, padezcamos por Cristo, porque esto es importante, porque esto nos abre la puerta, mis hermanos, a lo que en esta semana vamos a estudiar. Y leemos ahora sí la porción de Romanos 8, 18 al 27, y dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Palabra clave de hoy. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Ahora yo te pido que me acompañes a orar para que Dios nos abra estas escrituras. Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor, a ti sea toda gloria, honra, alabanza y poder por los siglos de los siglos, Padre. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que tú nos traes a través de la inspiración que tuviste con tu siervo, el apóstol Pablo, Señor, quien se declaró a sí mismo esclavo por amor, Señor, y que está explicándole a esta iglesia, Señor, de Roma, Señor, una verdad, Padre,
que viene desde lo alto, Señor. Asimismo, yo te pido, Dios, que en este tiempo, a esta tu iglesia, Padre, tú, Señor, abras el entendimiento, Señor, prepare nuestras mentes y nuestros corazones y que abra las escrituras, porque es imposible que podamos entender, Señor, si tú no nos abres las escrituras como lo hiciste con aquellos, tus discípulos, camino a Emaús, Padre, Señor. Haz que tu palabra arda en nuestros corazones, Señor, de forma tal de que podamos confirmar por medio del Espíritu, Señor, que tu palabra, Señor, es fiel y verdadera, Señor, y podamos entenderla, Señor. Y a mí, a tu siervo, Señor, ayúdame a predicarla con fidelidad, Señor, para que tu pueblo, Señor, sea edificado esta noche, Padre, como tú así has prometido, que tú mismo edificarías tu iglesia. Y nosotros lo creemos por fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pablo viene, mis hermanos, hablando con una iglesia desde el principio del libro de Roma, de los romanos, viene hablando de quién es el Mesías, de la culpabilidad de todos los hombres, de que todos hemos pecado, hemos caído en maldición delante de Dios por haber pecado contra Él, de que todos somos culpables, mis hermanos, y de que la salvación a los hombres viene por gracia, por medio de la gracia de nuestro Señor. Somos justificados delante de Él y no por ser de una etnia ni nada por el estilo, como le decía a los judíos. Y que de verdad aquellos que muestran su amor para con Dios son aquellos que viven de acuerdo a su palabra, mis hermanos. Nos muestra todos esos favores que nos ha hecho Dios a libertarnos de aquella esclavitud a la cual estábamos sometidos, que era la carne. Nos libertó por el poder de Jesucristo. Llegando al pináculo de esta carta, Señor, y como les he dicho anteriormente, para muchos teólogos, el capítulo 8 de Romanos viene a ser como el resumen completo de lo que sucedió en la Biblia. Y Pablo dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Y empieza con unas palabras alentando a las personas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, mis hermanos, pareciera o tenemos la tendencia de creer de que todas las cosas milagrosamente se van a mejorar en nuestras vidas, como que los problemas van a desaparecer, como que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente, mis hermanos, como que la gente toda va a ser buena con uno, nice, van a ser personas agradables, y resulta de que no, pareciera que se multiplicaran nuestros problemas, mis hermanos, pareciera que inclusive mucha gente empezara a rechazarnos, inclusive empezáramos a tener cierta incomodidad dentro del mundo. Y Pablo se encarga de que los creyentes de la iglesia de Roma y nosotros también, porque esto es para nosotros también, porque fue inspirado por Jesucristo, sepamos cuál es nuestra identidad y sepamos aguardar la esperanza de nuestra redención, mis hermanos, la recompensa, la herencia a la que hemos sido llamados. La semana pasada pudimos hablar a que hemos sido nosotros llamados a heredar, coherederos con Cristo. Mis hermanos, el Hijo era Cristo quien heredó. El reino fue Cristo y Cristo nos hace partícipe de sus bendiciones. Y Pablo está mostrándonos una fotografía de algo maravilloso y glorioso que nos espera en el futuro, para que las condiciones presentes, mis hermanos, no nos hagan mermar en la fe, no nos hagan flaquear, nosotros no pongamos nuestras miradas en el mundo y en el caos del mundo, sino pongamos la mirada en la promesa de Dios. Recordemos una y otra vez, mis hermanos, Pablo se encarga, entre muchas otras cosas, de decirle al pueblo que la salvación es por fe, por las cosas que ha hecho Dios. Desde tiempos antiguos, mis hermanos, Dios ha venido dando promesas a su pueblo y las ha cumplido. Las ha cumplido claramente. Ofreció a un simiente de la mujer en Génesis 3:15 que le aplastaría la cabeza a Satanás. Ese es Cristo, mis hermanos. Le prometió a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese es Cristo, mis hermanos. 400 años después que bajó el pueblo de Israel a Egipto, mis hermanos, fue Dios y libertó al pueblo de Israel, cumpliendo la promesa que le había dado Dios a Abraham. Y así vemos como a lo largo de la historia Dios prometió a David que no faltaría un hijo suyo sentado para siempre en el trono, en su trono.
Por eso a Jesucristo se le llama linaje de David. Y por eso Pablo dentro de su carta empieza Jesucristo linaje de David. Porque es importante recordar la fidelidad de Dios, porque es la fidelidad de Dios nuestra roca firme sobre la cual nosotros edificamos nuestras vidas, mi hermano. Porque si nosotros no ponemos nuestros ojos constantemente en el poder, en la fidelidad de Dios, mis hermanos, pues nosotros pudiéramos flaquear ante las situaciones que están en el mundo. Lo que nos sostiene es la fe, la confianza en Dios. La palabra fe, mis hermanos, en griego es pistis, pero es la traducción de una palabra hebrea que significa o que se dice emuná, que habla sobre firmeza, lo que nos sostiene. La roca firme de Jesucristo, mi hermano, es la roca sobre la cual nosotros podemos poner nuestra confianza. ¿Por qué? Porque sus promesas son firmes, que no se mueven y no varían. Él las hace cumplir por siempre y para siempre. Nosotros tenemos ahora para nosotros, hoy en día, es mucho más fácil tener fe en Dios que en el pasado. Mucha gente dice, no, pero es difícil tener fe. Aquella gente la tuvo más fácil. No, ella lo tuvieron más difícil, mis hermanos. Nosotros hoy en día tenemos todo esto que nos confirma la fidelidad de Dios. Podemos nosotros confirmar las escrituras, mis hermanos, por distintos métodos, el método histórico, el método arqueológico. Podemos tener muchas fuentes alternativas que nos ayudan a confirmar la veracidad de las escrituras, mis hermanos. Nosotros podemos ver la fidelidad de Dios. Tenemos una tumba vacía donde no está Cristo, mis hermanos. Tenemos, Señor, ese gran evento que cambió la historia del mundo hasta tal punto, mis hermanos, que nosotros hoy podemos dar testimonio de que Cristo vive, porque vemos cómo su palabra se ha cumplido. Él dice que las puertas del Hades no prevalecerían sobre su iglesia. Los primeros 4 siglos fue una persecución feroz sobre la iglesia de Jesucristo y fueron capaces, mis hermanos, de multiplicarse y crecer y expandirse. Es tan fuerte nuestro Dios, mis hermanos, que con amor y con la palabra y la predicación, y a pesar de la persecución del diablo en el mundo, la semilla llegaba y cambiaba reinos, cambiaba personas, transformaba vidas y se expandía y se expandía y se expandía, y nadie puede parar la palabra de Dios, mis hermanos. Si para ti eso no es una muestra de poder, para mí sí lo es. No necesito levantar la voz, no necesito matar a nadie, simplemente necesito discipular a un grupo y le dijo, les puso su amor en ellos, les mostró el camino, le dijo cómo es que se adora a Dios en espíritu y en verdad, le dijo, vayan, enséñenselo a los demás, tal cual como yo se lo enseñé. No peleen con nadie, sométanse a todas las autoridades y todo eso, muestren el carácter de Dios alrededor del mundo y muestren quiénes son los verdaderos hijos de Dios. Pero ellos sufrieron aflicciones, sufrieron persecuciones, sufrieron unas vidas difíciles, mi hermano. Pedro lo metieron en la cárcel, lo azotaron, a Pablo lo azotaron, le hicieron de todo, a Pablo hasta lo decapitaron, a muchos de ellos hasta lo quemaron vivos, mis hermanos. A Juan dice la tradición que lo pusieron en una olla de hervir de aceite y lo sacaron, y como no se murió, lo mandaron exiliado para la isla de Patmos, desde donde escribió la carta de Apocalipsis. Y esas personas eran capaces, mis hermanos, de dar su vida por aquello que habían visto, habían oído, habían presenciado, ellos podían testificar de lo que ellos habían experimentado con nuestro Señor. Y hasta hoy en día tenemos el testimonio fiel de la palabra de Dios, mis hermanos, gracias a personas que a lo largo de la historia, mis hermanos, le han sido fieles a Dios y Dios ha sido fiel a sus promesas. Entonces, ese es el mensaje, y Pablo quiere elevar el espíritu tanto de la iglesia de Roma como el de nosotros hoy en día, para que nosotros, mis hermanos, no caigamos en ningún tipo de engaño al enemigo, ni desalentarnos en nuestro camino, porque hasta las dificultades, ante las vicisitudes de la vida, nosotros pudiéramos flaquear en algún momento, mis hermanos. Tenemos que recordar en quién hemos creído y en quién hemos puesto nuestra fe, porque la palabra de Dios es en el sí y en el amén. Si hay algo seguro que va a ocurrir, mis hermanos, es que Jesucristo vuelve. Y vuelve a juzgar. Vuelve como un rey, mis hermanos, a hacer juicio. Y dice que él no pondrá ni siquiera un pie sobre la tierra. Nada más el resplandor de su gloria destruirá al hijo del pecado. Todo el mundo dice que se refiere al anticristo, pero no solamente al anticristo,
a todos los que son hijos de pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque este cuerpo pecaminoso no puede resistir la gloria de Dios. Por eso es muy importante que prestemos atención hoy, porque nuestra esperanza bendita va en esa línea. Entonces es importante recordarte algo para que tú sepas quién eres tú en el Señor, para que sepas tu identidad, para que sepas quién te ha llamado, quién te ha acogido a tu familia, mis hermanos, para que sepas que, mira, no existe una familia en la tierra que se pueda comparar con ser familia de Dios. Tú no te puedes menospreciar a ti mismo de lo que Dios te ha concedido. Te tiene que dar a ti gozo y alegría que Dios te ha concedido ser parte de su familia. Es el creador de los cielos y la tierra y del universo. Tú no puedes tener mejor papá que él. No puedes tener una mejor familia que él. Tenemos que sentirnos, como nos decían a nosotros cuando estábamos en la Universidad Marítima del Caribe, sacar pecho, levantar la cara, sentirse orgulloso. Siéntete con alegría, ¿sí? Que perteneces a una buena institución. Bueno, aquí hay una institución supranatural, mis hermanos, que viene a dar a nosotros una identidad eterna. Mateo 12, 44 al 50 dice lo siguiente. Mientras él aún hablaba la gente, aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia quién, hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesucristo está claramente dejando, o mejor dicho, está dejando bien claro aquí que la filiación con Dios no es por medio de la carne. Lo mismo que Pablo le dice a la iglesia de Roma, no es por la carne que se hereda nada. La filiación es por el Espíritu y solamente los que pueden hacer la voluntad de Dios, los que están haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos, esos son llamados hijos de Dios. Jesucristo lo dice y señala a sus discípulos, porque solo son sus discípulos los que aprenden de él, mis hermanos, los que son llamados hijos de Dios. Con este es uno de los versículos que yo utilizo para hablarle a mis amigos católicos, diciéndole, ¿estás viendo que Jesús llama madre y hermanos a todo el que hace la voluntad de Dios, no solamente María? Que María sí es una mujer llena de gracia, por la cual le damos gracias a Dios, una mujer fiel que aceptó su rol, mis hermanos, pero que no la podemos elevar hasta el punto donde las escrituras no la elevan. Que ella también necesitó Salvador, como tú y como yo. María, mis hermanos, tuvo un papel importante en la Biblia, pero no al nivel de ser corredentora. Es como tú y como yo que aceptamos nuestros papeles. Pero ella, mis hermanos, Dios la escogió para tan grande labor. Le damos gracias a Dios por María, pero no caemos en el punto de no adorarla o tenerla a ella, mis hermanos, como Dios no la ha puesto. Levíticos 22, 10 y 14 dice lo siguiente. Creo que preste atención, porque hemos hablado de este mismo lenguaje en los últimos tiempos. Dice, ningún extraño, y resalté esta palabra, ningún extraño comerá cosa sagrada. El huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada tampoco. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella. O sea, es decir, de las cosas sagradas. Así también como el nacido en su casa podrá comer de su alimento. Eso está en Levíticos 22, 10, 14. ¿Qué es lo que dice esta ley, mis hermanos? Que ningún extraño o huésped o jornalero podía comer nada sagrado. Pero qué casualidad, un esclavo en aquella época, mis hermanos, era considerado o se le daba el mismo privilegio que a un hijo nacido dentro de la casa.
A nosotros hoy en día el lenguaje de esclavitud pareciera ser un poco chocante de acuerdo a la sociedad que nosotros tenemos actual. Hablar de esclavos es como algo inhumano, tiene que ver, en nuestra sociedad ha redefinido muchos términos, mi hermano, que cuando nosotros leemos la Biblia tendemos a entender esos términos, esa misma palabra, de acuerdo a las definiciones que hemos adquirido en la sociedad moderna. Pero cuando hablamos aquí de esclavo, tiene otras connotaciones. La gente se esclavizaba a veces o llamaban esclavo, y te voy a decir algo, cuando tú le trabajabas a alguien eras considerado esclavo. Dentro de la ley de Dios no se suponía que tú tenías que trabajarle a nadie. Dios le había dado casas y terrenos a cada uno y cada quien tenía que plantar su comida, trabajar la tierra para que de la tierra saliera el fruto que Dios le iba a dar y podía tener sus animales y podían comer y mantener su casa. No, tú no tenías que trabajarle a nadie. De acuerdo a la Biblia, tú y yo que trabajamos a un tercero, somos considerados esclavos dentro de ese sentido, en ese sentido, mis hermanos, el que lo habla la Biblia. Y cuando alguien compraba un esclavo, quiere decir alguien estaba esclavizado a alguien porque necesitaba pagar una condena. Dice la Biblia, mis hermanos, y comprar el esclavo, literalmente hablando, era pagar lo que él debía a sus deudores. Tú le pagabas lo que él debía a sus deudores y le decía, mira, ¿cuánto te debe Juancito? Me debe $20,000. Ok, yo te los pago. Ahora, Juancito, tú vas a trabajar para mí. Estás libre de aquella deuda, ahora tú vas a trabajar para mí. Que decía la ley en Éxodo 21. Que si tú comprabas un esclavo hebreo, tú tenías que liberarlo al 7º año y salía por gracia. Lo leímos la semana pasada. Y mientras tú lo tuvieras en tu casa, tú tenías que tratarlo como un hijo, como a una persona como si fuera tu propio hijo. Eso es lo que está diciendo aquí, mis hermanos. Y esto cómo nos repercute a nosotros, o cómo se relaciona con nosotros, mejor dicho. Bueno, mis hermanos, porque esta ley era, digamos, sombras y figuras de lo que Jesucristo estaba haciendo con nosotros. Nos ayuda a entender la realidad espiritual a la cual tú y yo estábamos sometidos. Nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte. La paga del pecado es la muerte. Nosotros le debíamos la muerte, o le debíamos al pecado, le debíamos la muerte. Cristo nos compró, Él pagó a la muerte nuestro pecado y nos agarró. Ahora ellos son míos, porque ya yo te pagué por la muerte de ellos. Por eso nosotros ahora estamos llamados a ser esclavos de justicia, porque fuimos comprados, mis hermanos, fuimos libertados. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esas buenas noticias, de que Cristo nos libertó, nosotros entonces respondemos como aquel esclavo por amor, el esclavo de Éxodo 21, del 1 al 6, que él mismo, dependiendo de cómo lo había tratado su señor, él podía declarar públicamente ante la gente del pueblo: mira, yo no quiero ser libre, yo me quiero quedar porque yo amo a mi Señor me ha tratado bien, yo quiero vivir con Él para la eternidad. Decían que lo sacaban ante los jueces del pueblo, ante los postes del pueblo, las puertas del pueblo. Esas eran donde se hacían los juicios delante de todo el mundo, y le hacían una marca que lo catalogaba como que era propiedad de ese Señor para siempre. Eso prefiguraba la obra de Cristo. Cristo nos liberta, nos compra nuestro pecado, mis hermanos, se nos da a nosotros la buena nueva, nosotros nos damos cuenta del gran amor con el que Dios nos ha amado, vemos la gracia de Dios, nosotros respondemos a esa gracia con amor. Yo digo, tú me has amado, yo quiero vivir contigo para siempre. Esa es la respuesta natural de un corazón a un evangelio bien predicado, mis hermanos. No es un evangelio de la prosperidad, no es un evangelio de mentira, no es un evangelio que ven y tu vida se resolverá, no. Un evangelio de que pecaste, estabas muerto en tu delito y pecado, y Cristo pagó por ti, por amor, y eres libre, mis hermanos. Nosotros nos ofrecemos en amor para con Dios. Y Pablo nos los dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, nos dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pablo, conocedor de la ley, mis hermanos, está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento claro, entendible, de forma tal de que sus lectores saben de qué es lo que está hablando él. Ustedes fueron comprados por precio. Respondan amor con amor. ¿De qué manera? Sirviendo pues a Dios, glorificando pues a Dios con su cuerpo y con su espíritu, los cuales le pertenecen a Dios porque Él nos compró, ¿verdad? Somos propiedad de Él.
Efesios 17 al 19 también nos los dice de la misma manera, Pablo. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas del evangelio. Esa es la palabra que está traducida ahí, evangelio. La buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Te acuerdas esta palabra que están ahí resaltada, extranjero y advenedizo? Si tú regresas a la lámina anterior, por favor. A la anterior. Ok. Vemos en Levítico 22, 10, 14 que dice, ¿qué es lo que está diciendo Pablo allí? Que ningún extraño ni ningún huésped podía comer de lo sagrado, ¿verdad? Por eso Pablo le dice, ya no soy extranjero, la misma palabra extraño ahí se traduce como extranjero, ni advenedizo, es huésped también, personas que vienen de otro lado, ya ustedes no son extraños dentro de la casa de Dios, ya ustedes son miembros de la familia de Dios. Es lo que nos está diciendo Pablo. Y es muy importante, mis hermanos, mantener esta realidad en nosotros. ¿Por qué? Porque como extranjeros y advenedizos, no podíamos participar de lo sagrado. Solo como hijos podemos hacerlo. Necesario era que fuéramos adoptados como hijos. Y ahora esto, mis hermanos, teniendo esto en mente, Pablo entonces nos está diciendo en el versículo 18 de Romanos que tenemos que soportar las aflicciones. Pablo estaba invitando a los que habían creído en Cristo y estaban en persecución, los estaba invitando a considerar el futuro glorioso que aguarda a los hijos de Dios como algo mucho mayor a los bienes pasajeros y a los sufrimientos que hay en esta vida por serles fieles a Dios. Donde nos lo dice en Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pablo está hablando con una firmeza aquí, mis hermanos, diciendo, es cierto que lo que estamos viviendo ahora no se puede comparar con la gloria que nos espera hacia adelante. Todavía ha de manifestarse. Está indicando un evento a futuro, mis hermanos. ¿Por qué Pablo habla de esto a esta iglesia? Y es que, literalmente hablando, mis hermanos, cuando estas personas se estaban convirtiendo al Mesías, los judíos que creyeron en Jesucristo empezaron a ser rechazados por su propia gente, por sus propios sacerdotes, por sus propias familias, mis hermanos, por sus propios amigos. Estaban siendo perseguidos inclusive dentro del Imperio Romano. Los cristianos estaban siendo perseguidos por la causa de Cristo y muchos estaban considerando apartarse de la fe. De hecho, uno de los propósitos de la carta del libro de Hebreos también va en ese sentido. Los judíos que habían creído, los hebreos que habían creído en Jesucristo, estaban sufriendo persecuciones por su fe y estaban considerando volver a los rudimentos del Antiguo Testamento, a los sacrificios y a las obras muertas que estaban tipificados en la ley, mis hermanos, que ya no eran necesarios, pues la sombra se había convertido en una realidad en Cristo Jesús y había venido lo bueno, lo perfecto, lo que se había anunciado en Cristo Jesús por las grandes persecuciones que Cristo dijo que él había venido no a traer paz, sino a poner la espada, y que de ahora en adelante él traería división entre padre e hijo, entre hermanos y hermanas, mis hermanos. ¿Por qué? Porque se dividirían por causa de Cristo. Unos creerían y otros no creerían. Y eso ha sido algo tan fuerte que hasta el día de hoy se mantiene. Un judío ortodoxo que se convierta a Jesucristo es expulsado de su familia, es desheredado y no se le deja participar más. De hecho, su propia comunidad le impide que formen parte de ese judaísmo ortodoxo, y toda su comunidad, todas sus sinagogas y todos sus rabí les impiden, le dicen, o tú lo echas o tú tampoco eres parte de nosotros. ¿Por qué?
porque tu hijo ha apostatado. Para ellos creer en Jesús es apostatar de lo que el judaísmo ha creído. Y esto, mis hermanos, no es nuevo. Esto viene desde el pasado. Y el mismo Pablo es evidencia de eso. ¿Quién era Pablo? Mi hermano, era Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Perseguía a cristianos para matarlo. A esa secta le decía. Pidió carta al sumo sacerdote para ir hasta Damasco a buscar a los cristianos y a encarcelarlos, mis hermanos. Eran perseguidos, sufrían grandemente, eran asesinados, puestos en cárceles. Y él le decía, ahora que él entendió que se convirtió, mis hermanos, ahora que se convirtió en el apóstol Pablo, él le está diciendo que él tiene por cierto que esas aflicciones que se vienen en el tiempo presente no eran comparables con la gloria venidera. ¿Y por qué esto es importante? Porque tú y yo, mis hermanos, y los verdaderos creyentes en Cristo Jesús, también sufrimos de una manera u otra en nuestras vidas, mis hermanos, ciertas aflicciones. El sufrimiento es una parte inevitable de nuestras vidas en un mundo caído, pero la tierra no es nuestro hogar permanente. Primera de Pedro 2:11 y Hebreos 11:13 nos dice que somos extranjeros y peregrinos para el mundo. Mientras esperamos la eternidad, podemos aferrarnos a esta esperanza transformadora. Algo que yo he visto, mis hermanos, en las personas que hemos recibido al Espíritu Santo, llegamos a un momento que nos sentimos incómodos dentro de este mundo, como que si no perteneciéramos a esto, como que si quisiéramos salir de este mundo. Actualmente, y lo que está ocurriendo alrededor de la tierra, mis hermanos, se puede percibir más porque nosotros, mucha gente dirá, bueno, ¿y cuál es un buen lugar para vivir hoy en día? ¿A dónde me mudo? ¿Dónde vivo? Pareciera que el mundo está completamente colapsado. Para algunos pareciera, para otros no, mis hermanos, pero para nosotros que estamos en Cristo Jesús, este mundo muchas veces nos incomoda. Y mucha gente, mis hermanos, cuando tú te conviertas a Jesucristo, empiezan a ser hostiles contra ti, contra tu persona, contra tu nueva forma de hablar, con tu nueva forma de interpretar la vida, con tu nueva forma de hacer, de manejarte delante de Dios. Mucha gente empieza a llamarte fanático, que estás exagerando, ¿qué te pasa? Tú antes no eras así. Y mucha gente empieza a dejarte de hablar. Yo hasta hoy en día he perdido muchos amigos por causa de la fe. A un par de amigos que eran profundamente amigos que ya no nos comunicamos. Mucha gente no entiende, mis hermanos, cuando Cristo habita en ti, que hay una separación entre el mundo y Dios. De hecho, lo primero que vemos en el Génesis, mis hermanos, cuando Dios está creando al mundo, es que había desorden en la tierra. Había desorden y lo primero que hizo Dios fue crear la luz para separar la luz de las tinieblas. Lo primero que hace Dios en nuestras vidas es separar la luz de las tinieblas. Separa lo que es de Él de lo que no es de Él. Hay siempre separación. Y al final, en la siega final, va a haber una separación. El trigo de la cizaña. Crecen juntos, pero uno solo da fruto. Uno solo, la espiga de uno solo se encorva, se inclina hacia Dios. Pablo le está diciendo que él sabe que estas aflicciones presentes no son comparables con la gloria. Él nos está dando ánimo. Sí, va a tener problemas en el mundo, sí, pero cálmate, que la gloria que viene es superior. Tenemos que recordar las palabras del apóstol Pedro, mi hermano, en 1 de Pedro 4, 14, 16, donde dice, o donde nos invita a sufrir, no por malhechores, sino por causa de Cristo, como decíamos al principio. Y ese padecimiento por causa de Cristo nos traerá un peso de gloria. Y esto es, mis hermanos, algo que no solamente Dios nos pide a nosotros, sino que Cristo también lo experimentó. No solo que Cristo lo experimentó, también sus profetas, y lo vamos a ver en la palabra, que dice Hebreos 12, el 1 al 4, que Jesucristo es nuestro ejemplo. Él es el ejemplo de Cristo nos invita a la resistencia hasta el final. Hebreos 12, 1, 4 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Nos está diciendo lo mismo, considera a Jesús. Pero ¿por qué tenemos que considerar a Jesús? ¿En dónde puso Jesús la mirada? Él dice, lo que nos está diciendo el autor de Hebreo aquí, que él no menospreció lo propio. ¿Por qué? Porque sabía el gozo que estaba puesto delante de él. Porque la profecía anunciaba, mis hermanos, que él se sentaría a la diestra de Dios Padre, porque eso es lo que dice el libro de Daniel. Y vi que venía el Hijo de Hombre y se le fue dado todo dominio, todo poder, toda potestad sobre la tierra, mis hermanos, y se le fue dado el derecho de sentarse a la diestra de Dios. Salmo 110 dice Dios, dice Jehová mi Señor, ven, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tu enemigo por el estrado de tus pies. Jesucristo sabía lo que le esperaba. La vida de Cristo nos muestra la fidelidad de Dios a sus promesas. Él como hijo nos está mostrando a nosotros que Dios sí cumple. Y Cristo, sabiendo que venía la crucifixión, sabiendo todo lo que tenía que sufrir por hacer la voluntad de Dios en un mundo caído, por el bien del mismo mundo, por el bien, mis hermanos, de nosotros, para redimirnos del pecado, Él lo hizo a pesar de todo lo que venía, mis hermanos. No pensando en el sufrimiento, sino pensando en la gloria venidera. Por eso en Filipenses 2, del versículo 5 en adelante, se nos dice que haya también ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino, mis hermanos, que tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y en esa condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es un nombre sobre todo nombre, al cual toda rodilla se doblará en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esa es la mentalidad que se nos invita a tener aquí. Una mentalidad de que a pesar de que tengamos que sufrir por causa de Cristo, mis hermanos, que sepamos que ese no es nuestro destino, que esa no es nuestra condición final, que lo que nos espera es algo glorioso, porque cuando decidimos venir a Cristo, mis hermanos, empieza de verdad unas luchas tremendas, porque estamos declarándole la guerra a un enemigo en el territorio del enemigo. Es como que usted vaya, mis hermanos, a cualquier país y usted llegue y enarbole la bandera de su propio país y le declare la guerra dentro de ese país. ¿Qué espera usted? ¿Que lo levanten en bombo y platillo? La Biblia dice que el mundo está bajo el maligno, por el príncipe de la potestad del aire. Cuando usted confiesa el nombre de Cristo, cuando usted se bautiza, cuando usted dice, soy cristiano, declaro mi amor y mi fidelidad a Dios, él está declarando la guerra a las tinieblas. No espere otra cosa que no sea oposición. Y eso va a ser de todos lados, mi hermano, por todos los costados. Y Pablo lo dice, vas a tener aflicciones. No solo lo dice Pablo, también nos lo dice el Señor. Pero aguántate, porque eso es lo que busca Satanás. No en vano Jesucristo, mis hermanos, le dice a Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero ¿cuál es lo que dice el Señor? Yo lo reprendí, lo até, lo maniaté y lo solté, lo quebranté y lo eché al fondo del abismo. No dice eso. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que dijo? He orado para que no te falte la fe. Confía en todas las promesas que te he dicho. ¿Ves? ¿Estamos entendiendo? He orado, o sea, le está permitiendo a Satanás zarandear como a trigo a Pedro. Si zarandeas como a trigo, si agarras espigas de cizaña, espigas de trigo, si zarandeas la espiga de cizaña, ¿va a soltar fruto? No. Si zarandea la espiga de trigo, ¿va a soltar fruto? Sí. ¿Qué es lo que hace el zarandeo, mis hermanos? Bota tu fruto. Cuando Satanás te agarra y te zarandea, ¿qué es lo que sale de ti?
fruto, se va a ver realmente tu naturaleza, si eres hijo de Dios o no, si estás habitando en Dios o no, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, que no te falte la fe. Si estamos caminando por el Espíritu, aún en las aflicciones, mantenemos nuestra fe porque sabemos quién fue el que nos dio la promesa, quién fue el que nos tiene preservados en Cristo Jesús, quién es, mejor dicho. De eso es lo que habla Pablo y eso es lo que nos está diciendo ahora. Es importante tener claro eso en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 2, 14 al 15 también nos dice unas palabras similares, mis hermanos. Esto está sobre toda la Biblia. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Los judíos, mis hermanos, mataban a los profetas. No le llegaban a los profetas revestidos del Espíritu de Dios y le profetizaban y no llegaban y mataban a los profetas. No tanto así, sino mataron a Jesucristo. Servirle a Dios, mis hermanos, en un mundo caído, dentro de religiosos, porque esto es gente religiosa, gente que se hacía llamar el pueblo de Dios. Odiaban no tan solo a su Dios, sino odiaban a los hombres. Esto es lo que nos está diciendo Pablo. No agradan a Dios, al final dice, no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Esto hasta hoy, hasta el día de hoy ellos son así. Ellos detestan a todos los que no son judíos y los llaman goyim. Son gentiles. Y Pablo nos lo está diciendo. Y por causa de Cristo, mis hermanos, ellos padecían persecuciones y tenían que dar ejemplo. ¿Por qué? Porque no es fácil que de repente tú has crecido en tu casa, con tu familia, tu padre y a tu madre que tú amas, y de repente tú decides creer en Jesucristo y de repente te dicen, estás desheredado, ya no tienes nuestra familia, ya no eres nuestra familia, ya no eres nuestro hijo, te vas de la casa, no heredas con nosotros, de repente toda tu vida, mis hermanos, se te va, ya lo que tú eras ya no existe, no está fácil dar ese paso y darlo por fe, mis hermanos, requiere creer y saber en quién tú estás confiando. Renunciar al mundo, que tus amistades, mis hermanos, empiecen a apartarse de ti y que tú no sientas la tentación de querer agradarlos a ellos más que a Dios. Allí es donde nosotros tenemos que plantar bien nuestras vidas y cimentarla. ¿Por qué? Porque ese es el momento, esa es la línea que separa a los que verdaderamente aman a Dios y los que no aman a Dios sobre todas las cosas, mis hermanos. Cuando llegan las aflicciones, es el momento, las aflicciones es el método que Dios permite que pase en nuestras vidas, por el cual, mis hermanos, purga su iglesia, digámoslo así. Por el fuego de la aflicción, purga su iglesia. Lo que por la aflicción, pasan por la aflicción y reniegan de Dios, pues no son dignos de Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo, volvemos a decir, mis hermanos, en un mundo caído, los hijos de Dios son altamente ofensivos y despreciables. Él nos los dice en Juan 15, 18, 21. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesucristo nos dice, si tú estás conmigo, te van a aborrecer, porque este mundo no es mío. Mi reino no es este mundo. Este mundo está caído. Mi hermano, por eso yo digo, un cristiano que se desenvuelva en el mundo y que lo ame la gente del mundo y que lo ame y que no sea despreciado por el mundo, por sus creencias. Si tú no tienes problema o la gente no te tacha digamos, de exagerado o de extremista cuando están hablando sobre un tema y cuando tú sacas la Biblia y la gente no te recrimina la Biblia, no te dice eso no es así, eso no es acá, si no se pone de tú a tú contigo,
en cuanto a ese tema, tú probablemente no seas hijo de Dios. Probablemente no estás, mis hermanos, hablando de acuerdo a la palabra de Dios. Probablemente tú no estás llevando el carácter de Dios de forma tal de que la gente no alterque contigo por causa de la palabra. Y no digo que tú tengas enemistad con la gente. Lo que digo es que ellos van a rechazar lo que tú tienes que viene de Dios, la palabra de Dios. Porque no es que tú estás buscando altercar con las personas, es que tú estás dando la opinión que la palabra de Dios declara. Mis hermanos, estás mostrando el carácter de Dios y las personas del mundo no aprecian, no aceptan la verdad de Dios. ¿Qué es lo que nos dice Pablo en Romanos? No nos dice que una mente en las cosas de la carne es enemistad con Dios porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Cuando tú hablas de la palabra de Dios a una persona que tiene una mente carnal, mis hermanos, literalmente hablando, va a rechazar todo lo que tú le digas de la palabra. O va a recibir solamente lo que les gusta. Pero lo que es el llamado a santidad no lo va a recibir. Y esto es lo que Cristo nos está diciendo aquí. El mundo os aborrece. El mundo los aborrece. Este mundo, mi hermano, no nos va a creer. No nos va a querer. Por eso Pablo nos lo dice una y otra vez. Tengo yo por cierto que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera. Aguantemos. Aún así se nos pide que nosotros tengamos fruto en el Espíritu. Y aún así Dios nos pide que nosotros amemos a quienes nos aborrecen. Bendigamos a quienes nos maldicen. Oremos por quienes nos persiguen. Aún así, mis hermanos, tenemos que dar fruto. Aunque nos aborrezcan con todo lo que ellos tengan. Aunque hablen a nuestras espaldas. ¿No es el ejemplo de Cristo? ¿No estaba en la cruz y dice, y oró por los transgresores? ¿No dijo él, Padre, perdónalo, no saben lo que hace? Se burlaban de él. ¡Ay, qué hijo de Dios! Y está guindado ese palo. ¿No hizo eso también Esteban cuando lo estaban apedreando? Dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Por eso estamos llamados a marcar la diferencia, inclusive hasta en los momentos de persecución. Serle fiel a Dios. La creación gime, nos dice Pablo. Romanos 8, 19 al 22 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma, mis hermanos, será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una están con dolores de parto hasta ahora. ¿Por qué gime la creación? Gran pregunta, mis hermanos, porque fue también maldita por causa del pecado del hombre. La creación gime porque también fue maldita. Y no solo eso, que también la creación es esclava del pecado. Y no solo eso, es que Dios también va a libertar a la creación, mis hermanos. Y está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La creación está esperando, gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? No somos tú y yo. Está esperando que Dios seamos manifestados. ¿Cuándo, mis hermanos? ¿O por qué? Primero vamos a ver cómo fue maldita la tierra. Génesis 13, 17 al 19, que dice, y al hombre, esto es Adán, dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. ¿Por qué está esa palabra ahí, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer? Porque Dios está diciendo que las mujeres no pueden hablar. No, no es eso. Es porque Dios está hablando, mis hermanos. No, porque he escuchado esta barrabasada alguna vez predicando y esto no es correcto. No es porque obedeció a la mujer por ser mujer. Es porque nosotros debemos obediencia solamente a Dios. Y es porque la voz de Eva lo llevó a desobedecer a Dios. Eso es lo que está resaltando aquí la palabra. Por cuanto tú obedeciste a la voz de la mujer y no obedeció a la instrucción de Dios, comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, eso es pecado, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. Y tú dirás, ¿qué culpa tiene la tierra de las acciones de Adán?
Bueno, no dice la Biblia que Dios nos tomó del polvo de la tierra. Nos ató, mis hermanos, a la tierra. Porque todo lo que nosotros hacemos afecta nuestro alrededor. Fuimos hechos de la tierra y la tierra tenía un propósito. Dice espinos y cardos, mis hermanos, eran las señales de que había pecado. Cuando la palabra dice que los pecados de nosotros fueron cargados sobre Jesús, no en vano se utilizó una corona de espinas que lo que evoca, mis hermanos, era la maldición que había caído sobre la tierra. Los espinos que está hablando aquí es la primera vez que salieron espinos y cardos sobre la tierra. Y la creación será liberada de la corrupción, dice la palabra. ¿Y cuál es esa corrupción, mis hermanos? Muy importante entender. La creación, primeramente, tenemos que entender que la creación fue hecha buena en gran manera para sustentar la vida en Génesis 1:31. ¿Cuál fue el propósito inicial de la creación? No fue hecha, mis hermanos, para ser utilizada para el pecado. Como por ejemplo, cuando Caín tomó una piedra y mató a Abel, Dios no creó la piedra para que tú mataras a Abel. Caín corrompió el uso de la piedra. La piedra estaba ahí con otro propósito. Caín corrompió el uso de la tierra para matar a Abel, mis hermanos. La tierra fue hecha buena en gran manera, leemos en Génesis 1:31, y fue hecha para sustentar la vida. Fue hecha para bendecir, no para maldecir. Por eso el pecado de Adán maldijo la tierra. Y no solamente, mis hermanos, lo vemos en el caso de Caín y Abel, lo vemos hoy en día. Y no vemos que de la tierra sacan los minerales con los cuales construyen bombas para bombardear otros países, mis hermanos, para bombardearse entre las personas, o construyen armas para matarse las personas entre sí. ¿De dónde salen todos esos materiales? ¿De dónde salen todas esas armas? De lo que produce la tierra misma. El ser humano ha agarrado los minerales de la tierra, mis hermanos, o ha agarrado los elementos de la tierra para crear cosas para la autodestrucción. Ha corrompido el uso de la tierra. De eso también Dios lo va a liberar. Muchas veces nosotros no meditamos en todo esto y en toda la tragedia que trajo, mis hermanos, el pecado de Adán. Porque Dios puso a Adán, al hombre, como su máxima creación, al mando de toda la tierra. Y la sujetó a él por causa, por lo que dice Pablo. Fue maldita, estaba por causa de aquel que la sujetó. ¿Y cuándo será liberada la tierra o la creación, mis hermanos? Esta promesa la vemos cumplida en la visión profética de Juan en Apocalipsis 21, que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasarán y el mar rojo ya no existía, y el mar, no el mar rojo, sino el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesto como a una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, mis hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura aquí? De que Dios va a quitar toda la maldición. Ese es el día en el cual la creación será libertada. Aún la creación gime para que ese día llegue, en donde ya no haya más muerte, donde ya no haya más dolor, donde Dios hace los cielos nuevos y la tierra nueva, que esa es la tierra que heredarán los hijos de Dios por medio de la fe, mis hermanos, que operó en Abraham y que opera hoy en día en los hijos de la promesa de Dios por medio de Jesucristo, mis hermanos. ¿Quién más gime? Dice la palabra en Romanos 8:23. Pablo, después que habla de que la creación será redimida, le dice a las personas en Roma, tranquilo, que aunque viene la tribulación, eso no se compara con la futura gloria, y aún la creación gime y aguardando la manifestación de los hijos de Dios, y gime por esa transformación, pero no tan solo ella, dice en Romanos 8:23, no tan solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias en el Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, mis hermanos. ¿Quién? Bueno, no quisiera hacer esa pregunta así, pero la mayoría, mis hermanos, o me voy a poner un ejemplo. Un amigo mío, de la forma en la que yo hablo, yo trabajaba con él, me decía, tú eres el único que yo conozco que dice que se quiere morir. Le digo, yo no me quiero morir. Yo no que me quiero morir, yo le digo.
Yo lo único que digo es que yo me quiero ir con mi Señor ya. Si mi Señor viniera ahora mismo, yo me quisiera ir con Él. Yo lo espero, yo lo estoy esperando a Dios. Si Dios viniera hoy, para mí fuera mejor. Yo no es que me quiero morir. Para mí, mis hermanos, el morir es ganancia, porque estoy con Cristo. Eso es lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es que el Espíritu en nosotros, mis hermanos, nos hace gemir por salir corriendo de este mundo. Este mundo no es nuestro hogar, mi hermano. Nosotros vivimos como peregrinos y extranjeros, dice la tierra. Es una cosa que ya nos sentimos incómodos en este mundo. Como que no pertenecemos, como que esto no es de nosotros. Como que cuándo se va a acabar esto. Esta agonía, este suplicio, mis hermanos. Eso es lo que está hablando Pablo. Desde el Espíritu, las personas gimen porque quieren volver al Padre. Quieren volver a ese estado inicial. Ahora, ¿quiénes son los que tienen las primicias? Porque él dice claramente aquí, los que gimen son los que tienen las primicias del Espíritu. Es decir, aquellos que tienen el Espíritu. Ahora, ¿quiénes son los que tienen las primicias del Espíritu? O las arras del Espíritu. Son los que internamente gimen, aguardando la salida de este mundo. ¿Y qué son las arras del Espíritu? Efesios 1, 13, 14 nos dice, en Él, en Jesucristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, cuando oíste el Evangelio y lo creíste, entonces fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que se hizo en Joel, mis hermanos, y que se hizo en Ezequiel, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Cuáles son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de nuestra gloria? Segunda de Corintios 1, 21, 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos has dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué significa la palabra arra? Viene de la palabra griega arrabón, que significa promesa, es decir, parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía. El Espíritu Santo funciona como la garantía de Dios de que sus promesas son en el cielo y en el amén. Por ejemplo, cuando usted compra una casa aquí, cuando usted está en los trámites de firmar una casa, aquí te piden que tú dejes un cheque, que en inglés es earnest, o las arras de un cheque, es un cheque que tú le demuestras al vendedor, al que te está vendiendo la casa, que tú tienes buena fe de comprar la casa, que tú de verdad estás interesado en seguir con el negocio hasta la última consecuencia. No es que te vas a salir del negocio a mitad de camino, y peor aún, ese cheque tú lo entregas y no tienes potestad de volverlo a recibir, lo entregas sin volverlo a recibir. Esta es la misma forma, mis hermanos, de la que estamos hablando. Y esto no es nuevo, esta es la forma de hacer negocio en el pasado. Cuando tú dabas arras de un negocio, yo te daba las arras y era garantía de que yo iba a completar ese negocio. Y si yo no lo completaba, tú no me devolvías eso que yo te había dado. ¿Verdad? Esto es el mensaje que nos está dando Dios aquí. Dios dio su espíritu a nosotros como garantía de que la obra que Él comenzó la va a terminar y de que la promesa que Él hizo, mis hermanos, la va a completar. Si tú tienes el espíritu de Dios en ti, tú tienes la seguridad de que tú vas a heredar junto con Cristo. Y eso es lo que nos da a nosotros paz y garantía. Por eso Pablo dice que el ocuparse del espíritu es vida y es paz. Y esa paz es el shalom, la plenitud en Dios, la tranquilidad de que no necesitamos nada, de que aguardamos las promesas, que no importan las vicisitudes que podamos atravesar en esta vida, nosotros sabemos, mis hermanos, que vamos a llegar a buen final. Esas arras, porque no nos dio cualquier cosa, nos dio su espíritu. ¿Y quién es el espíritu? La tercera persona de la Trinidad. Dios mismo habitando en nosotros, mi hermano. ¿Podemos tener algo más grande que eso en nosotros? ¿Podemos tener un sello más grande que eso en nosotros, mi hermano? ¿Hay algo más grande que Dios pueda dar? No tan solo nos dio a su Hijo para salvarnos. El Espíritu. Para que ustedes vean que yo voy en serio. Yo soy un Dios firme. Y por eso Pablo dice, el Espíritu mismo nos confirma de que somos hijos de Dios y nos ayuda a orar. Abba, Padre. Nos da la confirmación que nos trae paz. Nos pueden llevar como ovejas al matadero, mis hermanos, sabiendo que nos van a decapitar, y podemos hacer como esa foto famosa que hay en internet de aquellos cristianos que decapitaron en el Medio Oriente, mi hermano, y había uno sonriendo. Sabía lo que le esperaba. El Espíritu le estaba dando a él, mis hermanos, ahí convicción, tranquilo, que ya está saliendo de esto. Eres fiel hasta el final.
Estaba siendo libre de esta creación, estaba sonriendo. Esa es una persona que está en el espíritu y que sabe para dónde va, no está en pánico. El espíritu lo tiene convencido completamente de quién es que lo posee. Es tremendo cuando tú tienes ese grado de convicción, porque no dependes de nada del mundo y nada en el mundo te hace perder tu confianza ni tu paz, mis hermanos, porque tú estás colgado del Rey del Universo. De ese es lo que tú, lo único que nos importa a nosotros, estar bien con él. Te tengo a ti, lo tengo todo. Ya, no me hace falta más nada. No entramos en desesperación. Oh, necesito una casa, necesito un carro. No entramos en ese pánico, mis hermanos, en lo que caen muchas personas que sienten que si no tienen ciertas cosas o si no están en ciertas condiciones, pareciera que viven una vida desdichada. No así lo que tenemos en la jarra del Espíritu. Nosotros no tenemos una vida desdichada, tenemos una vida bendecida. Dios promete una restauración total. Yo les recomiendo a mis hermanos leer ese libro que está allí y le traje una pequeña cita del libro de Robert H. Thune y Will Walker, publicado en 2019, se llama La vida centrada en el Evangelio. La editorial es New Growth Press. En la página 16 dice algo que a mí me impactó y me gustó muchísimo. Dice, todo lo que se perdió, todo lo que fue roto y corrompido en la caída, será en última instancia restaurado. La redención no significa meramente la salvación de individuos, sino la restauración de la creación entera a su bien original. O sea que vamos a poder ver cómo lucía el Edén. Aquel Edén que dice la Biblia era todo bueno en gran manera. En ese estado glorioso vamos a vivir, mis hermanos. Y Pablo empieza a hablarnos de nuestra esperanza bendita. Y ya vamos a terminar, mi hermano. Quiero que preste atención, porque si hay algo que yo quiero que tú te lleves esta noche, este mensaje de la esperanza bendita. ¿Qué es lo que te espera? ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Qué es lo que un cristiano está esperando ahora de nuestro Padre Celestial? Romanos 8, 24, 25, Pablo dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Es decir, hay algo que estamos esperando, por eso se llama esperanza. Estamos aguardando algo. Hay una promesa final que se nos va a dar a todos al mismo tiempo. A todos los del pasado, Abraham, David, Isaac, todos vamos a resucitar al mismo tiempo y al mismo tiempo todos vamos a recibir la promesa. Todo al mismo tiempo. ¿Cuál es esa promesa, mis hermanos? ¿Cuándo ocurre esta redención de nuestros cuerpos que tanto guardamos? Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 a 57. Te traigo aquí la traducción de la nueva traducción viviente, que es más dinámica, nos ayuda a entender un poco más en un lenguaje actual. Dice, pero permítame revelarle un secreto maravilloso, dice Pablo. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento, mis hermanos, en el día de la resurrección final, Jesucristo nos va a resucitar y nos va a revestir con un cuerpo glorificado como el de Él. Ese es el día de la adopción de los hijos de Dios. Ese es el día en donde seremos completamente libertados. Ese es el día en el cual vamos a recibir la herencia incorruptible, mis hermanos, porque esto corruptible no puede heredar lo que no es corrupto, lo que es perfecto, mis hermanos, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Para Dios bajar del cielo, mis hermanos, y habitar entre su pueblo, necesario es que seamos santos como Él es santo. Necesario es que volvamos a tener una naturaleza que no sea corrupta,
como era en el huerto del Edén, porque Dios se va a pasear de nuevo entre su creación, como lo hacía en el principio. Recordemos que Dios, mis hermanos, no perdió. Lo que intentó Satanás sabotear en el huerto del Edén, Dios lo va a completar, porque nadie puede parar los propósitos de nuestro Dios. No es que Dios tiene un plan B, no, es que Dios va a cumplir lo que se propuso en sí mismo y va a llenar la tierra de su gloria con personas que lucen como Él, mis hermanos. Y esta esperanza bendita produce un efecto en nosotros que tenemos que tener en cuenta, mis hermanos. El apóstol Juan enseñaba esto también conforme a esta esperanza. Juan, en 1 Juan 3, del 1 al 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Otra vez, somos hijos de Dios, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo el que espera ser semejante a Él, se purifica a sí mismo, porque Él es puro. Mientras estamos esperando, mis hermanos, tenemos que ser siendo purificados por el Espíritu, por la palabra de Dios, mientras esperamos en Él, porque sabemos que Él es puro y Él se va a manifestar y seremos hechos semejantes a Él. Juan dice exactamente lo mismo, lo que tienen esta esperanza. Esto es lo que tiene que estar albergado en el corazón de un cristiano. Un cristiano hoy en día tiene que estar esperando ese momento, mis hermanos. No hay otra cosa. Nosotros no podemos estar esperando otra bendición ni nada. Muchas veces nosotros nos confundimos y el diablo te hace un trabajo tremendo, nos hace creer que nosotros necesitamos otras cosas, nos hace creer, mis hermanos, que porque a veces no estamos en cierto lugar o no tenemos ciertas cosas, creemos que estamos, mis hermanos, en desdicha. Pero lo que tenemos la esperanza en el cielo y en las cosas que Dios ha prometido, para nosotros, mis hermanos, no existe esto, sino que existe algo y un efecto, y es la purificación. Pablo también exhorta a Tito a enseñar sobre esto. O sobre eso. Tito era un pastor, mi hermano, y Pablo le enseña, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, primero gracia, luego la instrucción. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, después de la gracia, Dios nos pide que renunciemos a la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Todo lo contrario a su ley, todo lo contrario a su palabra. Y a los deseos mundanos, otra vez, separación del mundo y los cristianos. Y vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando que la esperanza bienaventurada o la esperanza bendita. ¿Aguardando qué estamos aguardando? La esperanza que se nos da y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Le dice a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Les manda a enseñar esto. Estamos esperando la esperanza bendita. Purifíquense, manténganse siendo celosos de buenas obras, porque esto es lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Esto es lo que tiene que producir esa esperanza en nosotros, porque la gracia de Dios se ha manifestado por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, enseñándonos que nos apartemos de toda impiedad. La gracia de Dios nos lleva a una instrucción que es la purificación, apartarnos de todo lo que no es de Dios, mis hermanos. Gracia, instrucción, salvación o condenación, son dos cosas. La gracia nos lleva a obedecerlo por amor, no obligado, o condenación, si no le prestamos atención, si ponemos nuestra mente en nuestra carne. Nosotros también tenemos la fortaleza y la guía en el Espíritu, porque es la jarra de la promesa. El Espíritu nos fortalece. De nuevo, ¿cuál es el propósito de que el Espíritu esté en nosotros? Ezequiel 36 dice, para que andemos en sus preceptos, sus estatutos y sus leyes, para que podamos obedecer. El poder del Espíritu está en nosotros para poder obedecer. Y Romanos 8, 26, 27 nos confirma esta idea que viene Pablo hablándonos una y otra vez. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, mi hermano, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad a orar como conviene. Esto conforme a la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera Tesalonicenses 4, del 1 al 8, nos lo dice claramente. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abunden más y más. Porque ya saben qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Mucha gente pregunta, mis hermanos, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Está clara la santificación. Dios te salvó para que te santificaras. Mucha gente lo que pasa, mi hermano, que es producto de la mala predicación en la iglesia. Mucha gente cree que vienen a veces a Jesucristo, pero quieren utilizar el poder de Dios como el genio de la lámpara. Agarro la lámpara y quiero que Dios me arregle mi matrimonio, y quiero que Dios, por favor, dame dinero, quiero el mejor trabajo del mundo. Señor, sí, podemos pedirlo, no hay nada malo en eso, mis hermanos, pero si yo no tomo como prioridad mi santificación, esto no va a venir. Porque Dios dice, Dios que no nos quiere negar eso, Dios pudiera darnos eso y mucho más. Y no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en un buen trabajo, no hay nada de malo en que nosotros le pidamos a Dios un buen vehículo, no hay nada de malo que Dios nos ayude en nuestro matrimonio o con nuestros hijos, no tiene nada de malo eso per se. Pero si yo no tomo la prioridad, que es primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, mi hermano, y mi santificación, ¿para qué Dios me va a dar lo demás si lo demás no me sirve a mí para nada? Si la voluntad de Dios es nuestra santificación, y dice que se aparten de fornicación, aparten de pecado, que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Los dos grandes mandamientos: ama al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente lo que está diciendo Pablo aquí es esto. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El llamado es a santificación, no a inmundicia. Mis hermanos, por eso, como estamos hablando en la clase de eclesiología, no podemos considerar a una persona que sea cristiana, que sea haciendo vida en una iglesia, mis hermanos, y que no se quiera apartar de la santificación, literalmente hablando, después de 1, 2 o 3 amonestaciones, después que se ponga en la iglesia, esa persona no puede ser considerada más nunca cristiano. ¿Por qué? Porque si no se aparta de la inmundicia de su pecado, mis hermanos, está negando la santificación, está negando el Espíritu que la libertó de la ley del pecado y de la muerte. Esa persona, por la palabra de Dios, no se puede considerar que sea un cristiano, un verdadero creyente. Porque ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo, mi hermano? Nos está diciendo, nos ha llamado Dios a santificación. Así que el que desecha esto, y estas son palabras lapidarias de Pablo, el que desecha esto, no está desechando un hombre, porque estas no son instrucciones de hombre, sino que desecha a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El que rechaza la santificación de Dios, lo que Dios pide, mi hermano, no me está rechazando a mí que lo estoy predicando, no rechazó a Pablo que lo escribió, está rechazando al Espíritu que lo inspiró, está rechazando a Dios que es lo que está mandando, mi hermano, porque es lo que Dios demanda de su creación, porque Él es dueño, Señor, soberano de su creación, porque Él nos creó para aportar su imagen y semejanza, y Él es quien nos dice lo que nosotros debemos ser y hacer. En conclusión, mis hermanos, tenemos entonces que Dios nos llama a nosotros, que somos miembros de la familia por Dios, por medio del sacrificio de Cristo, nos compró por precio de sangre. Somos llamados a soportar los padecimientos debido a nuestra fe en Cristo, los cuales son temporales en este mundo caído y no se comparan a la gloria eterna. No claudiquemos, mis hermanos, mantengamos nuestra fe. Tenemos las arras del Espíritu, que son primicias y garantía de la adopción absoluta como hijos de Dios por medio de nuestra esperanza bendita, mis hermanos. La creación también será libertada o liberada de la corrupción reinante. Todo será restaurado a su bien original. Nuestra esperanza bendita debe producir un efecto purificador en nosotros, mis hermanos. Apocalipsis 22:14 dice: bienaventurados
los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira se quedará fuera del reino de los cielos, mi hermano. No así lo que tenemos la esperanza en Cristo, las arras de las promesas y el amor de Dios en nuestros corazones. Vamos a orar, Padre Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Yo te doy gracias, Dios amado, Señor, por tu palabra que nos guía. Señor, que tu Espíritu Santo nos guía por medio de tu palabra en toda justicia y verdad, y que tú has prometido edificar a tu iglesia. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que tú nos recuerdes esto, Padre, que hemos sido llamados a santificación, y así como Pablo, Señor, enseña a la iglesia de Roma y a todas las demás iglesias y todos los demás apóstoles, Señor, son cónsonos, Señor, constantes, Padre, en el mismo pensamiento, pues un mismo espíritu los inspiró, Padre, en que tengamos que buscar, Señor, aquella santificación a la cual hemos sido llamados, como dice el apóstol Juan, mirad con cuán grande amor nos has amado, que tú diste a tu Hijo, Señor, y aún nos has llamado hijo. Por lo tanto, Señor, mientras guardamos esa esperanza bendita, ayúdanos a purificarnos, Señor, a nosotros mismos por medio de tu palabra, pues es tu palabra, Señor, el agente de purificación, Señor. Dice tu palabra, Señor, en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, Padre. Salmo 119, 142 dice, Padre, que tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Santifícanos en tu palabra, en tu ley, Señor. Santifícanos por medio de tu espíritu y purifícanos, Señor, Padre, con el lavamiento del agua pura de tu palabra, Señor, a fin de que te prepares a una iglesia pura, Señor, santa, sin arruga y sin mancha, Señor, bien ataviada, Señor, con ropas blancas, Señor, aguardando al Rey de Reyes y Señor de Señores para esas bodas del Cordero, Señor, esa Virgen Inmaculada velando, Señor, con esas lámparas del Espíritu, Señor, encendidas, Señor, y con bastante repuesto. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra cale en nuestros corazones, Señor, no tan solo en nosotros que estamos aquí, sino en toda persona que vea, Señor, esto, Padre, a través de las plataformas, Padre. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.